Hola, somos Dulce, Paula y Fátima y vamos a estar hablando un poco de algunos temas relacionados con gestoría del comercio internacional. Bueno, vamos a empezar por qué son las regulaciones y restricciones no arancelarias. Bueno, estos son requisitos legales que deben cumplirse para poder importar o exportar mercancías. Las establecen las dependencias del gobierno, como lo son la Secretaría de Economía, el SAT, la Secretaría de Salud, Semarnat y Senacica. Las regulaciones y restricciones no arancelarias buscan proteger la salud pública, cuidar el medio ambiente, garantizar la seguridad nacional, controlar productos peligrosos, evitar prácticas desleales y proteger industrias nacionales. Las secretarías que las regulan son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes se encargan de, pues, el Padrón General de Importadores y el Padrón Sectorial, y también del aviso previo de importación. La Secretaría de Economía se encarga del certificado de origen y cartas cupo. Sedena se encarga con todo lo relacionado a armas, explosivos y materiales de uso militar. La Secretaría de Salud se encarga de permisos o avisos para los productos de consumo humano. Senacica se encarga de certificados fitosanitarios y zoosanitarios y Semarnat se encarga de residuos peligrosos, sustancias contaminantes, flora y fauna. Seguimos con la tarifa plata aduanal, que pues es un esquema de cobro en donde el agente aduanal, en vez de cobrar por un porcentaje del valor comercial de la mercancía, como normalmente se hace, cobra una cuota fija por sus servicios. Estos servicios normalmente incluyen la elaboración del pedimento, la validación y pago, coordinación logística básica y trámites ante aduana. Continuando con el encargo conferido, pues bueno, es la autorización electrónica que un importador otorga a un agente aduanal para que se pueda realizar operaciones de comercio exterior con su nombre ante el SAT. Sin este registro, pues el agente aduanal no puede despachar mercancías del importador. Y hay cuatro plazos, que es única ocasión, 6 meses, un año e indefinido. Continuando con los clústeres industriales de México, pues los principales son el automotriz, que se encuentran en los estados de Guanajuato, Nuevo León, Coahuila, Puebla, Aguascalientes y San Luis Potosí. El aeroespacial, que se encuentra en Querétaro, Baja California, Sonora y Chihuahua. El médico, que se encuentra en Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, el electrónico y de tecnologías de la información que se encuentra en Jalisco, Nuevo León y Chihuahua, y el agroindustrial que se encuentra en Sinaloa, Michoacán, Jalisco y Veracruz. Pasando a la Secretaría de Economía y sus facultades, pues bueno, la Secretaría de Economía es una dependencia del gobierno que se encarga de regular y promover las actividades económicas y comerciales del país. Algunas de sus principales facultades son la de formular políticas de comercio exterior, regular importaciones y exportaciones, establecer y modificar las regulaciones y restricciones no arancelarias, otorgar permisos previos, asignar cupos de importación y exportación y negociar tratados comerciales internacionales, promover la competitividad industrial y fomentar la inversión nacional y extranjera. Ahora, pasando con las capas por cupo que mencioné dentro de la diapositiva pasada, pues bueno, las cartas cupo son documentos emitidos por la Secretaría de Economía que permiten importar o exportar cierta cantidad de mercancías con beneficios arancelarios preferenciales. Una carta cupo significa pues básicamente dos cosas. La primera es que existe una cantidad ilimitada autorizada de mercancía para importar o exportar. Y la segunda es que puede entrar o salir del país con el arancel reducido o preferencial. Y la dinámica para su obtención se basa en tres mecanismos. El primero es asignación directa, en el que la Secretaría asigna un cupo directamente a empresas o a personas que cumplen con ciertos requisitos. Generalmente se considera el historial de importadores y exportadores, la capacidad productiva, facturas y documentos de transporte y disponibilidad del saldo de cupo. El segundo mecanismo
Es la licitación pública en donde las empresas participan en un proceso competitivo para obtener parte del cupo disponible. La Secretaría publica las bases, cantidades, requisitos y fechas de participación. Y el tercer mecanismo es el primero en tiempo, el primero en derecho, donde básicamente el cupo se asigna conforme a la solicitud, conforme llegan las solicitudes válidas hasta pues agotarse el monto disponible. La información que contiene una capa cupo normalmente incluye el nombre del beneficiario, la fracción arancelaria, la mercancía autorizada, el monto autorizado, la vigencia, la aduana autorizada y el tratado comercial aplicable si es que hay uno. Pasando con el anexo 21 de las reglas generales de comercio exterior, pues bueno, este anexo indica en qué aduanas pueden importarse o exportarse mercancías especiales o sensibles como lo son productos químicos, mercancías peligrosas, hidrocarburos, materiales radioactivos y precursores químicos. Y pues también señala las fracciones arancelarias, mercancías específicas y aduanas permitidas para su despacho. Bueno, continuando con el corredor industrial del Istmo de Tehuantepec, este es un proyecto económico y logístico de conectar el Océano Pacífico con el Golfo de México para facilitar el comercio internacional. También es conocido como Corredor Interoceánico de Istmo de Tehuantepec y conecta desde el puerto de Salina de Cruz, Oaxaca, o sea, el Océano Pacífico, con el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, Golfo de México. Su objetivo principalmente es competir parcialmente con el Canal de Panamá, facilitar el transporte de mercancías, crear empleos y parques industriales y atraer inversión extranjera. Incluye una modernización del ferrocarril, puertos, carreteras, parques industriales y una infraestructura energética. Continuando con el corredor industrial del TEMEC, es la zona económica y comercial formada por los países del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Este corredor es una red comercial e industrial que conecta el norte de México, Estados Unidos y Canadá. Y sus zonas más importantes están en la frontera norte de México, Texas, California, Ontario, corredores ferroviarios y carreteros. Y su objetivo es facilitar el comercio entre los tres países, impulsar la manufactura, reducir los costos logísticos y fortalecer cadenas de suministro. Y sus sectores más importantes son el automotriz, la electrónica, la aeroespacial, la tecnología y la agroindustria. Continuamos con la economía de guerra. Es un sistema económico donde un país reorganiza su economía para sostener una guerra o conflicto. Y sus principales características son producción enfocada en armas y suministros, control del gobierno sobre industrias, racionamiento de productos, aumento del gasto militar, menor producción de bienes no esenciales y su uso intensivo de recursos y mano de obra. Un ejemplo de esto es durante la Segunda Guerra Mundial, muchos países transformaron fábricas civiles en fábricas militares. Y bueno, la década perdida post pandemia es el riesgo de que después de la pandemia de COVID-19 algunos países sufrieron muchos años de bajo crecimiento económico, desempleo, inflación, pobreza y endeudamiento. Y se le conoce como década perdida porque el desarrollo económico puede estancarse durante años. Y pues sus causas son el cierre de empresas, la crisis sanitaria, el aumento de la deuda pública, la inflación y problemas en la cadena de suministro. Y bueno, pasando a otro tema, con los países de Latinoamérica que tienen tratado de libre comercio con China, entre los cuales está Chile, Perú, Costa Rica, Ecuador y Nicaragua. Y sus beneficios son la reducción de aranceles, el mayor comercio, las exportaciones y la atracción de inversión china.
Y bueno, continuando con otros conceptos dentro de lo que fue la materia de gestoría, encontramos el metaverso. El metaverso es un entorno virtual digital donde las personas interactúan mediante avatares usando internet, realidad virtual y realidad aumentada. Esto se usa principalmente en juegos, en la educación, en el comercio y en reuniones virtuales. La industria 4.0 es la cuarta revolución industrial basada en tecnología inteligente y automatización. Se usa principalmente en inteligencia artificial, robots, Internet de las cosas, en el Big Data y la automatización. Y su objetivo es hacer procesos más rápidos, eficientes y automatizados. Otro concepto es la mente factura. Es un concepto relacionado con la capacidad de innovación, creatividad y generación de valor mediante conocimiento y tecnología dentro de las empresas modernas. Esto se relaciona con talento humano, innovación y pensamiento estratégico. Y por último, la rastreabilidad y trazabilidad en comercio internacional. La trazabilidad es la capacidad de seguir el recorrido de un producto desde su origen hasta el consumidor final, mientras que la rastreabilidad es el proceso de localizar información y movimientos de mercancías dentro de la cadena logística. Su importancia es la seguridad, el control aduanero, la calidad y el cumplimiento legal. Continuando con otros conceptos, tenemos lo que es las empresas zombies, que son empresas que sobreviven económicamente, pero generan pocas ganancias y dependen de préstamos o apoyos para continuar operando. Las empresas factureras son empresas que emiten facturas falsas para evadir impuestos o simular operaciones. Cabe resaltar que estas empresas son ilegales dentro del país. Las empresas vampiro son empresas o negocios que absorben recursos financieros sin generar verdadero crecimiento o productividad. También se pueden usar para empresas que explotan excesivamente trabajadores o recursos. Y el Silicon Valley es una región de California, Estados Unidos, famosa por concentrar empresas tecnológicas e innovación. Algunas de sus empresas famosas son Apple, Google y Meta. Y esto tiene mucha importancia porque es considerado el centro mundial de la tecnología y el emprendimiento digital. Y bueno, también está el compliance de comercio internacional. Es el conjunto de normas, procedimientos y controles que aseguran que una empresa cumpla las leyes de comercio internacional. Se aplica para evitar multas, cumplir las leyes aduaneras, reducir riesgos legales, prevenir contrabando y lavado de dinero, cumplir tratados internacionales. Y todo esto abarca las aduanas, las importaciones y exportaciones, regulaciones NOM, clasificación arancelaria, certificados de origen, sanciones internacionales, auditorías y control documental. Y bueno, continuamos con lo que viene siendo un llenado de pedimento. En México se realiza siguiendo las reglas de la ley aduanera y las reglas generales de comercio exterior. El pedimento es el documento electrónico que se usa para declarar mercancías ante la aduana, ya sea para importación o exportación. La autoridad encargada es el Servicio de Administración Tributaria y el sistema se transmite mediante la ventanilla digital y los sistemas aduaneros autorizados. Algunos de los datos básicos que lleva un pedimento son el tipo de operación, ya sea importación o exportación, la clave de pedimento, esto por ejemplo A1, RT, etcétera, dependiendo del régimen aduanero. La aduana y la sección aduanera es el lugar por donde entra o sale la mercancía. El importador o exportador, esto tiene que llevar RFC, nombre y domicilio fiscal. El agente aduanal o agencia aduanal tiene que incluir la patente y los datos del representante. Y por supuesto los datos de la mercancía, la descripción, cantidad, unidad de medida, valor comercial, país de origen, fracción arancelaria, etcétera. Y sus contribuciones, es decir, los impuestos que debe de pagar.
y también las cuotas compensatorias si es que aplican. Los identificadores y regulaciones, las NOMs, los permisos, los certificados, los Incoterms, etc. También el medio de transporte y contenedor, los datos logísticos y de transporte. Y para el proceso general del llenado tenemos como primer punto clasificar la mercancía. Primero se determina la fracción arancelaria correcta en la TIGI. Esto define los impuestos, las NOMs, permisos y las regulaciones aplicables. Como segundo punto tenemos obtener los documentos base, que normalmente son la factura comercial, el packing list, la guía aérea, la carta aporte, el certificado de origen y los permisos. En el tercer punto es capturar información en el sistema. Se usa el software aduanal autorizado o sistemas del agente aduanal para capturar los datos fiscales, las contribuciones, los identificadores, el valor en la aduana y las partidas. Como punto 4 es validar el pedimento y el sistema valida la estructura, las claves, las contribuciones y campos obligatorios. Y si hay algún error, se corrige antes de realizar el pago. Como punto número 5 tenemos el pago de contribuciones. Se genera la línea de captura y se pagan los impuestos, el derecho de trámite aduanero y los aprovechamientos. Y por último es la modulación aduanera, que la mercancía pasa por el semáforo, que esto quiere decir si te toca verde, eres libre, pero si te toca rojo, te toca revisión y es donde aplicamiento aduanero. Un ejemplo sencillo de esto es si tú importas tenis desde China, el régimen sería la importación definitiva. La clave es A1. La fracción arancelaria es la correspondiente dependiendo del tipo de calzado. El valor de factura son $10,000, por ejemplo, y el país de origen China. En este ejemplo se calcularía el IGI, el IVA y el DTA. Luego se transmite el pedimento y la aduana lo valida. Todo esto se puede consultar en el anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior y también viene en los manuales del SAT. Bueno, y ahora vamos a hablar de la parte final del semestre y vamos a hacer una pequeña introducción a los subtemas. Comenzando por el despacho aduanal. Cuando hablamos de despacho aduanal nos referimos a todos los trámites y procedimientos necesarios para que una mercancía pueda entrar o salir legalmente de México. Este proceso incluye la revisión de documentos, pago de impuestos, verificación de que los productos cumplan con las normas de cierto país. El documento más importante es el pedimento aduanal, donde se declara la mercancía que entra, cuánto vale y de dónde proviene. El despacho aduanal en México es supervisado por la Agencia Nacional de Aduanas de México y normalmente es realizado por agentes aduanales especializados. Esto ayuda a combatir el contrabando, protege la economía nacional y garantiza el cumplimiento de las leyes. Aerolíneas internacionales en México. Las aerolíneas internacionales tienen un papel fundamental en el comercio internacional porque permiten el transporte rápido de personas y mercancías entre países. México tiene conexión aérea con gran parte del mundo, es decir, la mayoría, gracias a aerolíneas como American Airlines, Delta Airlines y Lufthansa. Además del turismo, estas aerolíneas facilitan la importación y exportación de productos de alto valor o perecederos como medicamentos, electrónicos y alimentos frescos, o aquellos que tengan la necesidad de ser transportados con mayor rapidez, aunque los costos e impuestos eleven demasiado. Los aeropuertos de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son los tres más importantes de carga internacional y gracias al transporte aéreo las empresas pueden reducir tiempos de entrega y mejorar su competitividad global. En los almacenes generales de depósito fiscal y UVAS son lugares autorizados por las autoridades aduaneras para almacenar mercancías extranjeras
sin pagar impuestos de inmediato. Esto permite que las empresas puedan guardar productos mientras deciden si los venderán en México o los exportarán a otro país. Una ventaja importante es que las contribuciones se pagan hasta que la mercancía sale del almacén. Y UVA se refiere a las unidades de verificación acreditadas, que son empresas autorizadas para revisar que los productos importados cumplan con las normas oficiales mexicanas, también conocidas como las NOM. Por ejemplo, verifican etiquetas, seguridad y especificaciones técnicas de productos electrónicos, juguetes o alimentos. Su función es proteger al consumidor y garantizar la calidad de los productos que ingresan al país. En la Ley de Comercio Exterior es la base legal que regula las operaciones comerciales internacionales en México, o también el órgano comercial más importante a nivel nacional. Su objetivo principal es promover el crecimiento económico y proteger la producción nacional frente a prácticas desleales de cada comercio. Esta ley establece regulaciones para importaciones y exportaciones, así como medidas de protección como cuotas compensatorias. También permite que México participe en tratados internacionales como el TEMEC, siendo uno de los más fuertes e importantes de nuestro país, facilitando el intercambio comercial con otros países. En importaciones, al régimen de depósito fiscal es aquel que permite que las mercancías extranjeras permanezcan almacenadas en lugares autorizados sin pagar impuestos inmediatamente. Este régimen es muy útil para empresas que manejan grandes inventarios o que aún no deciden el destino final de sus productos. Entre sus ventajas destacan el ahorro financiero, el control de inventarios y la facilidad logística. Es ampliamente utilizado en sectores como electrónica, automotriz y comercio internacional. En las cartas cupo tenemos que son autorizadas emitidas por la Secretaría de Economía para importar o exportar cierta cantidad de mercancías con beneficios arancelarios. Estas se utilizan principalmente cuando existen límites de importación establecidos en tratados comerciales. Gracias a las cartas cupo, las empresas pueden pagar menos impuestos y mejorar sus costos de operación. Son muy comunes en productos agrícolas, textiles y de acero. En los anexos de las reglas generales de comercio exterior complementan la ley aduanera y explican cómo deben realizarse los procedimientos aduaneros. Sus anexos contienen formatos, instructivos y lineamientos técnicos que utilizan importadores, exportadores y agentes aduanales. En la parte de la manifestación de valor electrónico es el documento digital donde el importador declara el valor real de la mercancía importada. Este documento ayuda a calcular correctamente impuestos y evitar prácticas ilegales como la subvaluación. Incluye información sobre facturas, transportes, seguros y pagos relacionados con la operación. Y por último, en la industria aeroespacial en el comercio internacional, en México es uno de los sectores más importantes y de mayor crecimiento. El país fabrica componentes de aviones, motores, sistemas electrónicos y piezas especializadas para empresas internacionales como Airbus y Bombardier. Estados como Querétaro, Sonora y Baja California destacan por su desarrollo aeroespacial. México es atractivo para esta industria gracias a su ubicación estratégica, mano de obra calificada y tratados comerciales internacionales. Además de generar empleos especializados, este sector impulsa la inversión extranjera y fortalece la participación de México con otros países. Y bueno, así concluimos esta presentación y espero que les haya servido esta información. Muchas gracias. Entonces, Ya quedó, amigas.